Hola, ¿qué tal? Ingenieros, ingenieras, buenas tardes. ¿Me escuchan? Hola, profe. Sí, sí se Hola, escucha. hola. ¿Cómo han estado? ¿Qué cuentan? ¿Cómo les va el semestre? ¿Qué tal está? ¿Relajado? ¿Ya está pesado? ¿Cómo lo ven? Está pesado. ¿Está pesado? Sí. En comparación a presencial, ¿está más pesado o es la carga normal de trabajo, digo? Mm, que no sé. Yo digo que, pues, es igual. Igual. Ah, Hasta ahorita, bueno, ajá, sí. sí. Sí, es que bueno, creo que algunos, la percepción de algunos alumnos era que en la modalidad en línea, que se les cargaba más la mano a los profesores. Algunos profes sí, pero, Pero no pues, todos, ¿no? ajá. Ah, qué bueno. Bueno, pues yo he tratado justamente de tener en cuenta eso, de que probablemente a algunos profesores les estén cargando demasiado el trabajo, y lo que he hecho pues justamente es tratar, pues, de no saturarlos tanto. Si se han dado cuenta, bueno, las tareas que he dejado pues prácticamente son tareas cortas. En los semestres presenciales no dejaba tantas tareas en comparación ahorita, pero las tareas eran más largas, no sé, de 8 ejercicios o más, ¿no? Entonces, pues ahorita pues han sido tareas cortas, entonces justamente creo que para balancearlo son más tareas, pero son más cortas. Eh, entonces, pues espero igual no saturarlos, pero bueno, de todos modos hay que trabajar, ¿no? Aunque haya trabajo, pues ni modo. Tenemos que sacar adelante el curso y pues aprender. Bien, este, que, la sesión de hoy creo que va a ser una sesión corta, ¿sí? Entonces vamos a terminar yo creo que temprano. Eh, Antes de empezar, bueno, me gustaría como retomar lo que vimos la clase pasada y a modo de repaso, no sé, alguien que me pueda... empezamos la clase pasada justamente con un nuevo tema que es autómatas finitos deterministas. ¿Alguien me puede decir qué es lo que entiende por autómata, el concepto de autómata en general, de la forma intuitiva de cómo lo entienden? ¿Quién me puede ¿Quién me puede decir algo al respecto? ¿Alguien? Un modelo que va a capturar, por ejemplo, las posibles secuencias de los estados que ocurren en los sistemas. Ok. Ujú. Sí, sí. Ah, esa es una aproximación, una definición que vimos. ¿Alguien más que tenga que quiera complementar eso que comenta su compañera? ¿Nadie? Hoy no están muy participativos, jóvenes. Se me Ah, hace que bueno, el nuevo perdón, año profe, es todavía que, están es que en dormidos. mi otra clase se le ocurrió hacer un Kahoot y ¿Cómo, cómo? que en mi otra clase todavía no acaba, entonces estoy en dos a la vez. Multitasking. Ah, ok, sí, no te preocupes. Este, sí, bueno, lo que decía su compañera, retomando lo que decía su compañera, pues una primera definición que dimos de autómata es que un autómata es un modelo abstracto, ¿sí? De un sistema, ¿sí? Entonces, al ser abstracto, pues realmente no nos interesan como cuestiones como la implementación, si va a ser en hardware, si va a ser en software, qué tipo de componentes electrónicos se van a utilizar, ¿sí? Simplemente nos ocupamos de lo importante que generalmente, o en este caso, pues son la secuencia de estados que pueden ocurrir justamente en el sistema.
otra forma de llamar a los autómatas finitos también se les conoce como máquinas de estados finitos, justamente. Entonces, se los pueden encontrar en otra literatura como máquinas de estados finitos y bueno, simplemente estamos hablando de lo mismo, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué dijimos? Bueno, esa fue como una, digamos, una definición intuitiva de autómata, pero ya después de eso vimos una definición pues ya formal de autómata, ¿sí? ¿Alguien me puede decir qué elementos o qué componentes forman un autómata? El alfabeto de entrada, un conjunto finito de estados, un estado seleccionado como inicial, un conjunto de estados finales Sí, y la función, ¿cómo se llamaba? ¿Transición? de transición. Ajá. ¿Qué es lo Sí. qué es lo que modela la función de transición como tal? Como el flujo, bueno, sí, el flujo que va como a llevar. El flujo, ok, ajá. Pues se puede hacer una forma. Digamos, también lo que realmente lo que establece es las condiciones bajo las que se hacen los cambios de estados, ¿no? Dentro del sistema. ¿Sí? Bien, ok. Bueno, esa es justamente esos son los elementos que conforman un autómata. Entonces, si recuerdan, estuvimos en la clase pasada analizando ejemplos de autómatas y viendo qué es lo que hace, qué es lo que hacía. Realmente fue más una sesión de analizar ya un modelo dado y ver qué es lo que hace, ¿no? Pero la sesión de hoy vamos a ver más un poco, entrenarnos para justamente construir autómatas. Si ya tenemos un problema, justamente cómo construir un automata para, en este caso, para identificar las cadenas que nos interesan, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a ver el día de hoy, ¿sí? Entonces, vamos a empezar. Entonces, les decía, vamos a ver algunas estrategias de diseño. Son muy, muy pequeña esta sesión. Entonces, aquí para las estrategias de diseño, lo primero que hay que tener en cuenta es que los estados del autómata son la única memoria con los que cuenta, digamos, el sistema o la máquina, ¿sí? No tiene una memoria externa para almacenar información. Los estados, de alguna forma, son la memoria del sistema, ¿sí? Un estado, pues, representa, habíamos dicho, una condición que es importante dentro de la cadena que nos sirve justamente para saber si la cadena cumple o no las condiciones que son para ser parte del lenguaje que estamos trabajando, ¿sí? Entonces, justamente el primer paso al diseñar un autómata consiste en, pues, establecer los estados, ¿sí? que vamos a utilizar para identificar las cadenas, ¿sí? Entonces, una vez que ya tenemos como una propuesta de estados o conjunto de estados, que recuerden, obviamente esos estados van a recordar condiciones importantes que nos interesan sobre las cadenas, ¿sí? Una vez que ya tenemos los estados, pues posteriormente lo que tenemos que hacer es proponer justamente las transiciones entre los estados para reconocer la cadena, ¿sí? Entonces, vamos a empezar con un ejemplo. Con el siguiente problema, lo que queremos es modelar o diseñar un autómata que acepte cadenas con el alfabeto 01, y que cumpla la condición de que el número de unos en la cadena es múltiplo de 3, ¿sí? Que sea múltiplo de 3, pues significa que tiene, bueno, recordemos que el 0 lo podemos ver como un múltiplo de 3 porque lo podemos ver como 3 por 0. Entonces, si no tiene ceros, si no tiene unos la cadena, pues es múltiplo de 3. Si tiene 3 unos la cadena, pues cumple. Si tiene 6, también cumple. Y si tiene 9, cumple, ¿no? Y así entonces todos los múltiplos de 3, esa es la condición que debe cumplir la cadena para ser parte del lenguaje. Entonces lo que tenemos que cuidar justamente es el número de 3 que existen en la cadena, ¿sí? Y pues bueno, como el alfabeto es 0, 1, pues pueden estar mezclados, ¿no? Entonces eso es lo que tenemos también que tomar en cuenta. Entonces, pues iniciamos justamente, como decíamos, con una propuesta de estados, que esos estados pues van a recordar algo o van a identificar algo dentro de la cadena, ¿sí? Entonces, como lo que nos interesa en este caso es
que la cadena tenga un número de unos múltiplo de 3, pues tendríamos, por ejemplo, estos estados. Esta es una propuesta, entonces podríamos tener 4 estados, ¿sí? 4 estados, y aquí en la tabla pues ponemos qué es lo que recuerda, ¿no? Entonces, por ejemplo, el estado Q0 pues recordaría o identificaría que en la cadena no se han leído ningún 1, ¿sí? El estado Q1 pues reconocería que ya se leyó un 1 en la cadena, ¿sí? El Q2 pues que se han leído dos unos, y Q3 que se han leído 3 unos, ¿no? Si se fijan, aquí también una buena estrategia es empezar como por la cadena más pequeña que cumple, ¿no? En este caso, bueno, la cadena vacía o la cadena que no tenga unos cumple, pero digamos la siguiente más pequeña sería 3 unos, ¿no? Entonces empezamos justamente, nuestro autómata tendría que contar hasta 3, ¿no? Entonces esos serían nuestros estados. De estas condiciones de los estados, ¿cuáles serían finales? Pues como lo que nos interesa es que la cadena tenga un número de unos múltiplo de 3, ¿qué estado sería el que debería ser final? Pues justamente debería ser el estado Q3, ¿no? Al que se llega solamente si ya se han leído 3 unos en la cadena, ¿sí? Entonces, de esa forma, pues, el estado Q3 sería un estado final, y se fija también aquí, el Q0 sería un estado final. ¿Por qué? Porque dijimos que si no tiene unos, podemos asumir que sin unos es, más bien que el 0 es un múltiplo de 3, ¿no? Entonces, si no tiene ceros, pues sería una cadena válida, ¿sí? Entonces, ya tenemos los estados. Justamente, pues ahora lo que tenemos que definir es las transiciones entre esos estados, cómo se van a hacer. Entonces, aquí, como en estas cadenas lo que nos interesa son los unos, pues podemos empezar justamente con las transiciones cuando se lee un 1, ¿sí? Entonces, iniciamos en el estado Q0, y si leemos un 1, pues pasamos a Q1, ¿sí? Recuerden que Q1 pues recuerda que se leyó un 1, entonces justamente para llegar a Q1 pues debe haberse leído un 1, ¿no? Para Q2, dos unos, y para Q3 se deben de haber leído 3 unos, ¿sí? Entonces, se fijan, ya aquí de alguna forma este autómata pues ya reconoce la cadena más pequeña, que es solamente unos, que no tenga ceros, y tiene 3 unos exactamente, ¿no? Entonces, aquí pues ya llegaría el estado final y digamos acepta, ¿sí? Pero nos falta justamente considerar todas las otras posibilidades, ¿sí? Entonces, como los ceros no nos interesan, ¿sí? Mientras leamos ceros, bueno, aquí antes de eso, si se fijan, bueno, aquí ya tenemos la cadena como más pequeña, que son 3 unos. Entonces, si ya tengo 3 unos y vuelvo a leer uno más, ¿sí? Lo que de alguna forma, pues tengo que volver a empezar a contar, ¿no? Entonces, si estando en Q3 leo un 1 más, pues podría regresar al estado Q1, ¿sí? Porque si se fijan, justamente Q1 lo que hace es recordar que se ha leído un 1, ¿sí? Entonces, de alguna forma podemos verlo como que al llegar a Q3 cumple, y si vienen más unos, volvemos a empezar el conteo, y entonces empezaríamos otra vez aquí, ¿no? Sería 1, 2, 3, acepto, pero si vienen más es 1, 2, 3 y vuelvo a aceptar, ¿no? Y así. Entonces, ese ciclo justamente lo que va a hacer es permitir que solo las cadenas que tengan un número de unos múltiplo de 3, pues lleguen al estado final, ¿sí? Entonces, para los ceros, pues simplemente, como no nos interesan o no es algo que tengamos en cuenta en estas cadenas, justamente mientras leamos ceros, no cambiamos de estado, ¿no? Nos quedamos en el estado en el que nos encontremos, ¿sí? Entonces, pues nada más vamos a ver una corrida de ejemplo. Digamos, tengo esa cadena de entrada que son, si se fijan, bueno, esta es una cadena que tiene 2 unos, ¿no? Que realmente no cumple. Entonces, debería de rechazarla, ¿no? Entonces, vamos a ver, empezamos en el estado Q0, leo un 1, pasa al estado Q1, leo un 0, como todavía no hay 1, se queda en ese mismo estado, leo un 1 más, pasa al estado Q2, lee un 0 adicional, se sigue quedando en Q2 y ya no hay símbolos, ¿no? Entonces, como quedó en un estado que no es final, pues entonces la cadena es rechazada, ¿sí?
Pero bueno, esa es una cadena que no es parte del lenguaje, pero si tuviera un 1 adicional, ya cumple, ¿no? Entonces, si tuviera un 1 adicional, pues sería la misma secuencia, llegaríamos a Q2, y al leer el último 1, pues llegaría a Q3 y aceptaría, ¿sí? Entonces, y si se fijan, si hubiera, después de ahí, si hubiera otra vez un número de unos múltiplo de 3, pues volvería a recorrer ese ciclo nuevamente hasta llegar al estado final, ¿sí? Entonces, pues, esta es una solución justamente para el problema que nos habíamos planteado inicialmente. ¿Sí queda claro cómo funciona? Sí, profe. Okay. Si se fijan, bueno, lo pudimos haber hecho con menos estados, no sé si alguien lo habría notado, pero ese mismo lenguaje lo podríamos reconocer solamente con 3 estados. El autómata anterior tiene 4 y este tiene 3. ¿Qué es lo que, digamos, cuál es como la idea detrás? Si se fijan aquí con 3 estados, lo que estaría haciendo el estado Q0 sería recordando que se ha leído justamente múltiplos de 3, ¿sí? Que tiene un número de unos múltiplo de 3, ¿sí? 3 por n, ¿no? Entonces, 3 por 0, 3 por 1, 3 por 2 y así, ¿no? Entonces, justamente ese sería el estado que nos interesa que fuera final. Si estoy en Q0 y leo un 1 adicional, pues la cadena tendría un número de unos de la forma 3n más 1, ¿sí? Y si tuviera 2, sería de la forma 3n más 2, entonces iría a dar al estado Q2, ¿sí? Si leyéramos nuevamente otro 1 estando en Q2, pues sería de la forma 3n más 3, ¿no? Que pues factorizando realmente es 3n, 3 por n más 1, ¿no? Que Pero es, bueno, ¿esta es otra solución para el mismo problema? exacto, esa es otra solución, ¿sí? Entonces, si se fijan, estando en Q2 y lee un 1, más bien 3 unos adicionales, realmente factorizando, pues es de la forma 3n, 3 por n más 1, que es justamente el siguiente múltiplo de 3, ¿no? Entonces, es por eso que de Q2 se regresa a Q0 con un 1, ¿sí? Y acepta exactamente las mismas cadenas, ¿sí? Porque se fijan, si la cadena no tiene ceros, perdón, si no tiene unos, pues se va a quedar en Q0, que es estado de aceptación. Pero si tiene un número de unos múltiplo de 3, pues siempre va a regresar a Q0, ¿no? Entonces, estos dos autómatas, este y este, reconocen exactamente las mismas cadenas, ¿sí? Bien, vamos a ver otro ejemplo. Dice, ahora lo que nos piden es diseñar un autómata que acepte cadenas con el alfabeto 01 en las que las cadenas comienzan con 00. ¿Sí? Eso es lo que nos interesa ahora, es que las cadenas empiecen con 00. ¿Sí? Entonces está un poco más fácil. Eh, ¿Cuál sería la propuesta de estado? Bueno, tenemos que tener obviamente un estado inicial que es Q0, que bueno, ese pues si es el estado inicial, significa que no se ha leído nada. Ajá, en este caso, pues no se han leído ningún símbolo, ¿sí? Pero si leemos el primer 0, pues pasaríamos a un estado Q1, ¿sí? Que justamente lo que recuerda o indica es que ya en la cadena hay un 0 al principio, ¿no? Q2, pues sería que hay 2 ceros consecutivos al inicio. Uh-huh. Y Q3 es que se leyó un 1 o un 0-1 al inicio, ¿sí? Si la cadena no empieza con 0-0, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los posibles casos? Pues que empezó justamente con un 1 o que o el primero sí fue 0, pero el segundo ya no fue 0, sino 1. Entonces, justamente Q3 lo que hace es identificar esa situación en la cadena, ¿sí? Entonces, con esos estados, ¿cuáles serían finales? Pues justamente Q2, que es el que identifica que se leyeron 2 ceros consecutivos, eso es importante, al inicio de la cadena, ¿no? Entonces, pues pintamos nuestros estados y pues, ¿cuál sería la cadena más pequeña? Pues empezamos por esa, entonces sería 2 ceros, ¿no? Nada más 2 ceros solitos, entonces aquí están las transiciones 0 y 0, y aceptamos, ¿no? Si ya la cadena empieza con 0, 0, ya lo que venga después, pues ya no importa, porque ya cumplió con que empieza con 0, 0. Entonces,
por eso es que si llega a Q2, pues ya con cualquier símbolo adicional siempre se va a quedar en Q2. ¿Sí? Entonces, nos faltan, sería completar las demás transiciones. Entonces, por ejemplo, de Q0 con 1, pues justamente Q3 lo que dijimos es que identificaba cuando la cadena no cumple, ¿no? Entonces, si la cadena empieza con 1, pues ya, ¿no? Ya no cumple, entonces justamente pasamos a Q3. Y si se fijan, también de Q3, ya con cualquier símbolo se queda en Q3. Ya de ahí no sale porque justamente pues ya la cadena empieza con 1, entonces ya no cumple, ¿no? Ya no puede cumplir. Y pues el otro caso es justamente que el primero sí sea 0, pero el segundo no sea, más bien sea un 1, ¿no? Entonces igual volvemos a el mismo estado, Q3, y ahí nos quedamos, ¿no? Porque ya no es posible que, ahora sí que la cadena ya no se puede componer, ya empezó mal, ¿no? Entonces, si se fijan, este Q3 es un estado muerto, ¿no? Que habíamos dicho que un estado muerto era un estado que es no final, ¿sí? Y que no tiene transiciones que salgan de él, ¿sí? Todas las transiciones, si tiene, pues se quedan en el mismo estado, ¿no? Que también lo podríamos ver como que es, por eso es que a veces me gusta llamarlo estado de error, porque si se fijan, si ya empieza la cadena con 1, pues ya es un error, ¿no? En la cadena ya no puede cumplir. Entonces, pues pasamos al estado de error y ya de ahí nos salimos. Bien. Disculpe, profesor. ¿Sí? A un compañero se le reinició la computadora y me dice que está tratando de entrar a la clase. Gracias. Sí, permíteme. Ok, sí, ya lo acepté. Gracias. Bien, entonces vamos al siguiente ejemplo. Otra forma de diseñar autómatas es por complemento, ¿sí? ¿A qué nos referimos con complemento? Justamente si nosotros tenemos ya un autómata que reconoce ciertas cadenas, si nosotros en ese autómata intercambiamos los estados finales por no finales y los no finales por finales, justamente lo que va a hacer el autómata es ahora aceptar todo lo que antes rechazaba y rechazar todo lo que antes aceptaba, ¿sí? Y eso justamente es lo que va a hacer el nuevo autómata con los estados intercambiados, es reconocer el lenguaje complemento del que reconocía el autómata original, ¿sí? A veces esta estrategia puede ser útil porque muchas veces si nosotros tenemos un problema, un lenguaje que tenemos que reconocer, a veces es más fácil como diseñar un autómata para reconocer el lenguaje complemento y después a ese autómata cambiarle los estados finales por no finales y viceversa para que acepte ahora sí lo que nos interesa. Entonces, vamos a ver un ejemplo de ese tipo. ¿Sí? Por ejemplo, justamente nos sirve el que acabamos de ver. El autómata que acabamos de construir, si recuerdan, era uno para reconocer cadenas que empiezan con 0, 0. ¿Sí? Entonces, este era mi autómata original. ¿Sí? Justamente lo que nos dice esta estrategia por autómata complemento es que si yo cambio todos los estados que antes eran no finales, los cambio por estados finales, y los que eran finales los cambio por estados no finales, lo que va a hacer el autómata es reconocer el lenguaje complemento. ¿Sí? Si fijan, si hice este cambio, entonces tengo este autómata. Y se fijan, ahora va a aceptar, más bien aceptaría cualquier cosa, excepto las cadenas que empiecen con 0, 0. Si empieza con 0, 0, ya pasa a este estado Q2, que ahora ya no es final, más bien ahora ya es un estado muerto, porque ya de ahí ya no sale, ¿no? Entonces ya si empieza con 0, 0, la rechazaría definitivamente. Y en todos los otros casos ahora aceptaría. ¿Sí? Si empieza con 1, acepta, o si empieza con 0, 1, acepta, y también después, ya estando en Q3, no importa lo que venga, acepta, ¿no? Porque ya no empieza justamente ahora con 0, 0. ¿Sí? Bien, entonces vamos a ver otro ejemplo rápido. Este autómata, ¿qué lenguaje aceptará? Es uno de los autómatas que acabamos de ver. ¿Quién me dice? ¿Qué cadenas acepta?
Donde eran múltiplos de 3, Ajá, exacto. los unos. Ujú. Cadenas con un número de unos múltiplo de 3. Sí. ¿Y qué cadenas reconocería si yo cambio los finales por no finales? Y Todos menos múltiplos de 3, ¿no? los que no, cadenas que el número de unos no sea múltiplo de 3, ¿no? Justamente. Aceptaría lo que les decía, aceptaría ahora lo que antes rechazaba y rechazaría lo que antes aceptaba, ¿no? Si hago ese cambio de finales por no finales y viceversa, ¿sí? Entonces, si se fijan, ahora ya con 3 unos sería 1, 2, 3 y rechazaría. 1, 2, 3, rechazaría, ¿sí? Entonces, realmente si se fijan, es muy sencillo, nada más intercambiar los estados, pero les digo, en algunos casos puede ser útil o más fácil construir el autómata para lenguaje complemento y después intercambiar los estados, ¿sí? Bien. Otra estrategia, digamos, de diseño de autómatas es la que se le conoce como diseño por conjunto de estados, o también por nube de estados se le conoce a veces, ¿sí? Y es una estrategia de diseño que es útil para problemas que son muy complejos, ¿sí? Entonces, para problemas que son muy complejos, una estrategia más efectiva es justamente diseñar a un nivel de abstracción más alto, ¿sí? O en otras palabras, diseñar utilizando como en base a condiciones generales del problema y después esas condiciones generales irlas refinando y definiendo más. Y esas condiciones generales pues van a ir tomando justamente ya la forma de estados concretos, ¿no? Que van a realizar cierta tarea dentro del procesamiento de la cadena. Entonces, a esas condiciones generales, digamos, es a lo que se le conoce como nube de estados. Entonces, vamos a ver cómo funciona ese método. El primer paso pues sería identificar las condiciones generales del problema, ¿sí? Que lo que les digo, las condiciones generales le vamos a llamar nube de estados, porque bueno, nube, ¿por qué? Pues porque realmente nada más es como un modelo general de lo que realiza ese conjunto de estados, pero todavía no están detallados, ¿sí? Entonces, dentro de esas condiciones generales, pues va a haber condiciones que sean justamente de aceptación, y eso es lo que vamos a llamar como nubes finales, ¿no? Es decir, condiciones finales de aceptación. Entonces, ya una vez que tenemos esos conjuntos de estados como identificados, pues lo que vamos a hacer es justamente refinarlos para que ya sea un autómata concreto, ¿sí? Que sean estados concretos. Y ya nada más después de haber identificado como esas condiciones generales, pues vamos a hacer las transiciones entre ellos, ¿no? Entonces, realmente, ahorita vamos a ver que es realmente como un autómata con estados o superestados o estados que son muy grandes y ya después se van a ir fragmentando en estados pequeños. Entonces, vamos a aplicar esto con un ejemplo. Lo que queremos es un autómata que acepte el lenguaje de cadenas con ceros y unos que contienen 0, 0, contienen la subcadena 0, 0 y ese 0, 0 puede ocurrir en cualquier parte de la cadena, pero que no tengan 1, 1, ¿sí? Entonces, lo que les decía primero es como identificar como las condiciones generales y ya después ir refinándolas, ¿no? Entonces, en este caso podemos identificar tres posibilidades, ¿sí? La primera es que la cadena no contiene ni 1, 1 ni 0, 0, ¿sí? Es decir, no contiene ninguna de las dos. Otra posibilidad es que la cadena contenga 0, 0, pero que no contenga 1, 1, ¿sí? Y justamente, si se fijan, esta es una de las condiciones que nos interesa, que las cadenas justamente de este lenguaje contengan 0, 0, pero no 1, 1, ¿sí? Entonces, esta sería la condición justamente de aceptación, ¿sí? Pero si no es ninguna de estas dos, la otra posibilidad es que la cadena tenga un 1, 1, ¿sí? Entonces aquí, pues si se fijan, esas serían como las tres posibilidades para este problema, ¿sí? Entonces cada una de estas condiciones generales, pues la vamos a representar como un superestado o una nube de estados, como les decía. Entonces quedaría algo de esta forma, ¿sí? Entonces tengo estas tres condiciones generales, ¿sí? Que cada una de esas después se va a ir definiendo ya en concreto, ¿sí? Entonces, pues tenemos, les digo, también esto se les puede ver como superestados, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, vamos a tener cada uno de estos superestados o nubes de estados
y las podemos tratar justamente como estados de un autómata, ¿sí? Entonces, podríamos tener como esta nube inicial, nube de estados inicial, que va a ser justamente donde va a empezar el autómata, ¿sí? Entonces, ¿por qué esta sería la inicial? Porque, bueno, como dice, lo que representa esta condición es que la cadena no tiene ni 1, 1 ni 0, 0, ¿sí? Entonces, pues cuando todavía no empezamos a procesar la cadena, pues podemos asumir que no tiene ninguna de las dos, ¿sí? Entonces, digamos, la marcaríamos como con esta sería la condición inicial, ¿no? Con esta flechita, ¿sí? Que es como lo marcábamos en un estado inicial, ¿sí? Entonces le digo, es como el símil. Entonces, bueno, ya entonces, ahora sí vamos a ir refinando cada una de esas condiciones ya en estados concretos, ¿sí? Entonces, como esta condición inicial lo que nos indicaba es que la cadena no tiene ni 1, 1 ni 0, 0, pues una buena estrategia es empezar por esos casos, identificar cuando sí lo tiene, ¿no? Cuando sí tiene esas dos, esos dos casos. Entonces, para saber si tiene 0, 0, pues necesitamos al menos otro estado. Entonces, empezaríamos en el estado inicial, ¿sí? Leemos un 0, pasamos a un estado Q1, y si leemos otro 0, justamente es lo que no queremos que tenga la cadena. Entonces, pasaríamos a esta otra nube de estados que justamente es la que me dice que tiene 0, 0, pero no tiene 1, 1. ¿Sí? Entonces, se fijan, aquí tengo 0. Si leo otro 0, pues eso ya me manda a la otra condición. Pero bueno, tenemos el otro caso, 1, 1. Entonces, es algo similar. Si tengo 1 y después otro 1, eso ya es justamente la otra condición que me va a enviar a que tiene un 1, 1 la cadena, ¿sí? Entonces, estas son como las condiciones que no queremos que tenga la cadena, pero nos falta considerar los otros casos, ¿sí? Entonces, ¿qué otros casos podemos tener? Justamente que lea un 0 y después lea un 1, ¿sí? Y eso, pues, justamente este estado Q2 lo que estaría recordando siempre es que leyó anteriormente un 1 en la cadena, ¿no? Entonces, se fijan, va a estar en un ciclo entre Q1 y Q2 mientras no lea ni 0, 0 ni 1, 1. ¿Sí? Porque, bueno, estas transiciones que están aquí todavía son válidas, ¿sí? Por ejemplo, si leyera 0 y 1, y otra vez un 0, pues esa 0, 1, 0, pues no tiene ni esta condición ni esta, entonces se sigue quedando dentro de esta nube de estado, ¿no? O en esta condición. Entonces, esas serían como todas las posibilidades para ese caso. Pero pues ahora vamos a refinar la otra condición que dice tiene 0, 0, pero no 1, 1, ¿no? Entonces, si se fijan, bueno, ya esos estados ahora pues los tenemos que ya definir en concreto qué es lo que van a realizar. Entonces, pues esta transición pues tiene que llegar a un estado, ¿no? Entonces, ese estado pues le voy a llamar en este caso a Q3, ¿sí? Y lo que va a ser el estado Q3, si se fijan, ¿cuál es la única forma de llegar a Q3 hasta ahorita, ¿no? Como está ahorita. Pues solamente se llega a Q3 si la cadena tiene 0, 0, ¿no? Tiene 0, 0. ¿Sí? Entonces, justamente Q3, entonces lo que haría es estar recordando que la cadena ya tiene 0, 0. ¿Sí? Entonces, ya, lo que tenemos que hacer entonces es ahora pues verificar que no tenga 1, 1, ¿no? Aquí ya tiene 0, 0, pero ahora verificar que no tenga un 1, 1. Si está en Q3 y leo un 1, pues bueno, tiene el primer 1 que estoy revisando que no tenga, entonces sería este. Si tiene después otro 1, pues entonces ya tiene los dos 1s, entonces ya se saldría de esta condición, entonces pasaría a la condición de que la cadena pues sí tiene efectivamente un 1, 1, ¿sí? Entonces esa sería como esa condición. Pero pues nos faltan los otros casos, ¿sí? Si está en Q2, bueno, aquí tenía un 1, ¿sí? Pero si después del 1 leo un 0, entonces nuevamente tiene un 1 y tiene 0, entonces sigue cumpliendo, ¿no? Porque no encontró el 1, 1 en la cadena. Entonces me regreso al estado Q3, ¿sí? Y se fijan en Q3, mientras haya ceros, me sigo quedando en Q3.
¿Por qué? Porque si tengo 2 ceros y después hay más ceros, pues sigue teniendo el patrón 0, 0, ¿no? Y de hecho lo tiene varias veces. Entonces, pues ya creo que ya ahí tenemos todos los casos en esa parte, pero pues ya nada más nos faltaría el otro caso que tiene un 1, 1. Entonces, si se fijan, para llegar a esta condición de 1, 1, pues teníamos que puede llegar por aquí, que es 1, 1. Entonces, si ya la cadena llegó aquí es porque tiene un 1, 1. Si tiene 1, 1, ya definitivamente ya, no puede ser aceptada. Entonces, por eso que se queda ya en Q5 con cualquier otro símbolo. Y lo mismo pasa por esta transición. Si se fijan, para llegar por esta transición, en la cadena, pues debió haber ocurrido 1, 1. ¿Sí? Y nuevamente ya con lo demás que los demás símbolos que vengan, pues ya no sirven de nada porque ya rompe la condición que se necesita para ser parte del lenguaje. ¿Sí? Aquí lo importante también es, si se dan cuenta, es que en esta condición que nosotros habíamos identificado como que era la condición de aceptación, todos los estados que conforman esa condición son finales. ¿Por qué? Porque pues justamente están dentro de la condición de aceptación. ¿Sí? Entonces, ya de esa forma, pues ya podríamos reacomodar los estados y quedaría algo de esta forma, ¿no? Entonces, pues si se fijan, es como la idea general. ¿Sí? Es una, digamos, podría ser, es como un divide y vencerás, ¿no? O sea, tengo el problema y lo voy dividiendo en partes cada vez más pequeñas y los voy refinando cada uno por separado, ¿sí? Pero obviamente tienen que estar todos, todo debe estar considerado, ¿no? Ya como un todo. ¿Sí? ¿Tienen alguna duda de cómo se llegó a esto? No, profesor. Creo que no, profesor. Ok. Bueno, pues si no hay dudas, realmente esto sería todo por hoy. Realmente les digo, era una sesión corta nada más para ver cómo estas estrategias para diseñar autómatas. Entonces, pues si no tienen dudas, ya ahora lo que vendría justamente sería como poner en práctica todo esto que hemos visto de autómatas finitos. ¿Sí? Entonces, para eso, pues justamente ya en la plataforma está la tarea 4. ¿Sí? Profe, ¿Sí? tengo una pregunta. O sea, este último método es nada más cuando todas las otras posibilidades están como muy complicadas de hacer. ¿O Pues podemos empezar desde ese desde el principio? es que va a depender justamente del problema, o sea, esta estrategia de los nubes de estados es más como para problemas que son muy, muy complejos. Si te fijas, pues lo que hicimos fue partirlo en subproblemas, por así decirlo. Digamos, lo podrías ver incluso como subautómatas. Esta parte de aquí lo puedes ver como que es un autómata justamente que lo que hace es verificar que no tiene ni 1, 1, ni 0, 0. Y lo puedes ver como otro autómata separado para otro problema, ¿no? Entonces son como varios problemas, pero justamente es ya como un todo, pues resuelven un problema más grande. Pero realmente, o sea, no hay como una receta de, para este tipo de problemas aplica esto, ¿no? Eso pues realmente ya se desarrolla como con la práctica tú vas identificando qué forma te conviene más para pues atacar el problema, ¿no? No hay como te digo, no hay una receta para decir este problema se resuelve con este método y este otro con otro. Va a depender ya de la práctica. Ok, gracias, profe. De nada. Bien, entonces les decía, pues ya está la tarea 4. Justamente les decía, mi idea de las tareas es que lo puedan hacer justamente en la clase para que de alguna forma no tengan que invertir tiempo extra a la clase, ¿no? Entonces, ahorita pues ya está la tarea, podrían empezar a trabajarla. Yo voy a estar ahorita, justamente también voy a aprovechar este tiempo que queda de la clase para calificar las tareas que les tengo que calificar, que la de expresiones regulares, por ejemplo, todavía no termino de calificarla, entonces ahorita voy a estar trabajando con eso. Ahorita termino esta sesión, pero voy a empezar a calificar y si tienen dudas me preguntan, ¿no? Pero justamente me acordé de algo ahorita, que sin lo que no van a poder hacer la tarea.
que es justamente ver en JFlap cómo se trabajan los autómatas finitos, ¿sí? Les voy a compartir otra vez otra pantalla. ¿Sí? Entonces, ahorita lo que vamos a ver es cómo en JFlap trabajar los autómatas finitos. Entonces, ¿sí ven mi pantalla? Sí. Sí. Ok. Entonces recuerden que, bueno, ya descargaron el JFlap, ya saben cómo ejecutarlo, es con java-jar y el archivo jar que descargaron. Les va a abrir el menú, ¿sí? Que ese ya igual lo conocen, que es este de aquí. Justamente para la parte de autómatas finitos es la primera opción del menú, que es autómatas finitos. Entonces lo seleccionan y les va a abrir esta área de trabajo donde justamente aquí es donde vamos a dibujar nuestro diagrama de estados. Para agregar estados tenemos este icono de aquí, que es el circulito, con una Q, que es justamente para crear estados. Entonces lo seleccionamos y donde demos clic dentro del área de trabajo me va a crear estados, ¿no? Estos estados pues los puedo mover con el cursor, con la flechita, los puedo mover de posición si los quiero reacomodar, ¿sí? Y para las transiciones tengo el creador de transiciones, que es esta flechita, ¿sí? Entonces, para crear una transición simplemente arrastro del estado inicial al estado final, perdón, al estado siguiente, ¿sí? Y me va a pedir justamente el símbolo de entrada para hacer esa transición. Entonces, por ejemplo, una A, ¿no? Y de aquí a acá voy a poner una B. Le doy Enter. Si una transición puede ser para más de un símbolo de entrada, no se pone con, por ejemplo, A, B, sino se tendría que poner otra flechita. Se vuelve a arrastrar, se pone B, por ejemplo, y se fijan, ahora en JFlap no las junta con coma, sino pone una arriba de otra. ¿Sí? Entonces, eso es importante, que no pongan A, B, porque si no, pues eso significa otra cosa aquí en JFlap. Entonces, también tienen el iconito de calavera, es justamente para borrar ya sea estados o transiciones. Le dan clic en lo que quieren eliminar y se los borra, ¿sí? Entonces, aquí me falta otro estado. Bueno, más bien, no, justamente tengo con esos 3 estados. Aquí voy a hacer otra transición con A. Entonces, aquí ya tengo mis estados, pero me falta justamente marcar cuál es mi estado inicial y cuáles son mis estados finales. Para hacer eso, se selecciona el iconito de flechita, se da clic derecho y les aparece un menú, ¿sí? Ahí pueden ponerlo como estado inicial o final, en este caso es inicial, Q0, y el estado final voy a poner Q2, ¿sí? Y se fijan, es la misma anotación, ¿no? Para el estado final son 2 circulitos. ¿Qué me falta? Bueno, aquí tienen también opciones para deshacer o rehacer cambios con estas 2 flechitas. Pero, perdón, lo importante de JFlap, les decía, es que me permite justamente probar mis modelos. Entonces, aquí lo puedo hacer con esta opción que dice paso a paso, step by step, que lo que me va a pedir es una cadena de entrada. En este caso, bueno, este autómata lo que reconoce es secuencias de AB, 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 AB. Entonces le voy a poner AB, AB, le doy OK, y si se fijan, me va a poner abajo una sección justamente donde va a estar la cadena de entrada. Y tiene en la parte inferior, pues varias opciones. Una de ellas es esta de step, es decir, un paso. Entonces, aquí el JFlap les va a marcar en un sombreado el estado actual en el que se encuentra la máquina. En este caso, pues va a empezar por Q0. Entonces, si yo le doy un paso y le doy un paso y justamente aplica la transición correspondiente. En este caso le di 2 clics, entonces va a ser A y B, entonces se pasa hasta Q2. Y acá a lo mejor no se alcanza a ver tanto, pero en la parte donde está la entrada, va marcando con un sombreado más claro los símbolos que ya ha leído. Ahí, porque por ejemplo ya leyó A y B, entonces queda otra A y otra B. Entonces,
Si le doy otro paso, pues ejecuta la siguiente transición, le doy otro paso y queda en Q2. Y se fijan, como esta entrada es aceptada porque terminó en Q2, JFlap marca en verde que esa cadena fue aceptada. Sí, que se ponga en verde significa que fue aceptada. Entonces aquí, pues bueno, pueden volver a empezar como el procesamiento. Y bueno, en caso de que la cadena no fuera aceptada, en vez de verde, les ponen rojo. ¿Sí? Entonces así se pueden justamente dar cuenta de esto. Este paso a paso pues sirve cuando apenas estás como diseñando el autómata, entonces necesitas ir ahora sí que paso a paso, ver que ejecute lo que tenías en mente al modelar. Pero bueno, aparte de esa tiene otra opción que es más práctica ya cuando quieres como hacer pruebas más, ahora sí que en batch, que es esta de multiple run. ¿Sí? Aquí lo que se puede hacer es justamente que el usuario puede dar una serie de cadenas, no solamente una. Entonces, para ingresarla, pues se pone la cadena y se le da Enter. Y entonces aquí lo que se puede hacer es correr el automata con todas estas entradas con esta opción que dice Run Inputs. Entonces le doy Run Inputs y se fijan, ya nada más me pone el resultado del procesamiento, si es que la cadena fue aceptada o si fue rechazada. ¿Sí? Entonces, esa es una forma pues más útil porque ahora sí que a montón puedo probarlo con varias entradas. Aquí tiene también esta opción, cuando es en multiple run, tiene esta opción que dice View Trace, que lo que te hace es justamente mostrarte cómo fue el procesamiento de esa cadena que seleccionaste. En este caso seleccioné ABA, entonces ahí me va poniendo toda la secuencia de cómo hizo el procesamiento, ¿no? Entonces, se fijan, quedó en Q1, entonces Q1 no es final, entonces pues rechazo. Esto pues ya me sirve como un poco para debuguear mi modelo, porque bueno, a lo mejor aquí había una cadena que debió aceptar, entonces yo quiero ver cómo lo hizo para ver en qué se equivocó o en qué está mal mi modelo. Pero también aquí tiene otra opción que también es muy útil, que es la de que dice cargar entradas. Es esta primera opción. Y con esta opción lo que yo puedo hacer es cargar un archivo de texto con las entradas con las que quiero probar mi modelo. Entonces aquí ya tenía yo una preparada. Es esta de aquí. Les digo, es un archivo de texto. De hecho, lo tengo aquí. Se fijan, bueno, aquí ya me cargó las entradas, pero lo que quería era mostrarles el archivo. Aquí tengo. Este es mi archivo de texto. Les digo, es un texto plano. Aquí pones en cada línea las cadenas de entrada con las que quieres probar tu modelo. En este caso, yo digamos, por claridad, aquí le puse esta parte de aceptadas y pongo las cadenas que debe aceptar mi autómata. Y en otra, más abajito, rechazadas y la lista de cadenas que deben ser rechazadas. JFlap pues toma como entrada, como cadena estas dos de aquí, pero bueno, eso es nada más como para ayuda para mí. Entonces, se fijan aquí, justamente puso ya todas las entradas que estaban en el archivo. Entonces ya, pues nuevamente yo puedo correr mi modelo ya con un solo clic y me va a poner todas las cadenas pues rechazadas o aceptadas según correspondan, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, esta pues está aceptada, esta también, pero me rechaza estas dos, ¿sí? Entonces, aquí en este caso el autómata funciona bien porque estas en efecto deben ser aceptadas, pero por ejemplo, si aquí me pareciera que es rechazada, eso indicaría que mi autómata pues está haciendo algo mal. Entonces, para la tarea, justamente lo que tienen que hacer es hacer sus modelos aquí en JFlap y probarlos con unos archivos que yo ya les cargué en el aula virtual, que son igual en este formato, donde vienen las cadenas que debe aceptar y las que debe rechazar, y lo tienen que probar, ¿no? Entonces, bueno, no sé si tengan dudas respecto a cómo funciona JFlap en esta parte.
Aquí igual, obviamente, pueden guardar su archivo, su autómata, y eso es lo que tienen que subir a la plataforma. ¿Sí? Para el ejercicio 3, ahí es donde tenemos que programarlo en Java, ¿verdad? Sí, ahí viene un ejercicio que es de programación. Ahí igual en el aula virtual ya le subí la plantilla, el código base. Realmente no está muy difícil, ¿eh? Lo que tendrían que hacer es nada más por ahí ver en dónde tienen que poner justamente la parte de transiciones de su autómata. Que también en la clase pasada, casi al final, les mostré un pseudocódigo de la función delta, de cómo se podría programar, y eso les puede ayudar, ¿no? Realmente es como lo que tienen que hacer es ese pseudocódigo, pasarlo a este archivo de Java, ¿sí? Ahorita si corren o si compilan el archivo Java así como lo subí, no les va a compilar porque por ahí tiene cosas que le faltan. Justamente lo que ustedes tienen que hacer es completarlo, ¿no? No está tan difícil. Creo que algunos no habían programado en Java o no tenían tanta experiencia programando. Si tienen problemas, por favor, avísenme y les puedo ayudar, les puedo dar una asesoría de si se traban en algo, si no entienden, etcétera. Yo les puedo ayudar, pero sí, nada más sí avísenme con tiempo. No sé qué otra duda tengan. No, ninguna, todo claro. No, creo que por el momento no. Bien, entonces les digo, yo voy a estar aquí todavía trabajando como una hora, revisando sus tareas. Pueden empezar si quieren. La tarea se entrega el próximo miércoles, me parece. Sí, entonces, si tienen dudas ahorita, pues me pueden preguntar, ¿no? No, yo sí tengo una duda, profe. Sí. ¿Cómo se hacen los loops en JFlap? En JFrog. Bien. Pues realmente es nada más, en Round Loop, nada más seleccionas la herramienta de transición y le das un solo clic al estado, ¿no? O sea, no lo arrastras de un estado al siguiente, nada más le das clic al estado y te va a pedir obviamente la cadena de entrada, le das el símbolo y ya te lo pone. Ok. Gracias. Sí, de nada. ¿Qué otra cosa? Sí, creo que para esta parte es todo lo que necesitan. ¿Sí? Entonces, para la tarea, pues me tienen que hacer sus pruebas y igual mandarme las capturas de pantalla. También, por favor, todos los archivos suban los individuales, no los suban como un zip, porque como un zip los tengo que descargar. Y si van individuales, aquí el aula virtual me permite visualizarlos en línea, ¿no? Sin tener que descargarlos. Entonces, es más práctico para mí, por favor. ¿Sí? Bien. Pues entonces, si no tienen dudas, termino la sesión. Les digo, voy a estar de todos modos, voy a terminar esta sesión y voy a iniciar otra. Y si alguien tiene alguna pregunta, se puede conectar. Lo dejo entrar y ya me pregunta, ¿sí? Gracias, profesor. O si no, igual es por el aula virtual en el chat. Esta tarea ahí creo que me faltó ponerlo. Lo pueden hacer en equipo, igual de máximo 2 personas. ¿Y cada quien sube sus archivos o nada más con que uno los suba está bien? Que pongamos en el nombre en el PDF. Ahora sí, lo que voy a necesitar, si lo hacen en equipo, es que me mándenme por el chat de aquí del aula virtual. Por aquí está la opción. Aquí pueden buscar, sí están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí. Aquí en el chat le dan clic y me pueden buscar. Y ya de ahí les tengo que aparecer y me pueden mandar mensaje. Entonces, por mensaje, mándenme los nombres de los integrantes de su equipo, máximo 2, para yo configurar el aula virtual para que puedan mandar en equipo. ¿Sí? Para que así no tengan que mandar los dos, sino solamente uno o los dos puedan justamente hacer entrega en equipo. Pero si lo van a hacer en equipo, sí mándenme eso antes de que entreguen. Porque yo tengo que configurar la plataforma, los equipos, ¿sí? Gracias. Sí, de nada. Bien, pues ahora sí, si no hay más dudas, terminaríamos, ¿no? Y aquí estoy por cualquier cosa. ¿Sí? Gracias, profesor. Hasta luego. Gracias. Y hasta luego, que estén bien. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias, profe. Hasta la próxima. Hasta luego. Chao.